Vierte. Tengan todas y todos ustedes hoy, jueves 7 de noviembre del 2019, siendo las 12 horas del día con 3 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 5 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría a conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones del diputado presidente doy a conocer el orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria del quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 4 celebrada el 30 de octubre de 2019. Quinto, síntesis de comunicaciones. Sexta, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se propone adicionar el artículo 39 bis del Código Civil para el Estado de Colima. Octavo, asuntos generales. Noveno, convocatoria a sesión ordinaria. Décimo, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído y tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el orden del día al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 5 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a las indicaciones de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la voz, presente. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Listet Anaya Mejía, ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputada Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisette Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón, ausente con justificación. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio.
Ciudadano presidente, informo a usted que están presentes 19 legisladores, faltando 6 y 2 con justificación. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal, con la asistencia de 19 diputadas y diputados, siendo las 12:08 del día 7 de noviembre del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 5, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 4, celebrada el 30 de octubre del presente año. Diputado presidente, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura y proceder en su caso a discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 4. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. En virtud de haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de sesión pública ordinaria número 4, celebrada el 30 de octubre del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 4. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de sesión pública ordinaria número 4, celebrada el 30 de octubre del 2019. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicación de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicación. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Jazmín García. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, procedo a dar lectura al dictamen número 56, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa presentada por la suscrita diputada Jazmín García Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la actual 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se propone reformar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente a las y los diputados que integran la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la suscrita diputada Jazmín García Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la actual 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se propone reformar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Antecedentes. El 10 de octubre de 2019, la suscrita diputada Jazmín García Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la 59ª legislatura presentó ante el Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone reformar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Con fundamento en el artículo 53 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/837/2019 del 10 de octubre de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la citada iniciativa de ley con proyecto de decreto a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Tercero, la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes a reunión de trabajo a celebrarse a las 12 horas del 5 de noviembre de 2019 en la sala de juntas profesor Macario G. Barbosa, a efecto de analizar, discutir y en su caso dictaminar la iniciativa que nos ocupa. Cuarto, es por ello que los integrantes de las comisiones que dictaminan proceden a realizar el siguiente análisis de las iniciativas. Fracción primera. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Jazmín García Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la 59ª legislatura, por la que se propone reformar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, en su exposición de motivos esencialmente señala lo siguiente. El derecho tiene la finalidad de garantizar y hacer prevalecer la vida armónica de los seres a quienes se encuentra dirigido. Por ende, las personas tienen el derecho a la seguridad jurídica garantizada por las autoridades, por lo que el Estado ha creado instituciones específicas para que la sociedad se sirva de las mismas para dirimir controversias, propiciando a las autoridades el acuerdo entre las partes involucradas mediante convenios, mecanismos alternos o bien mediante la imposición de una sentencia ejecutoriada que garantice el cabal cumplimiento del ordenado por la autoridad ante la imposibilidad de que las partes coincidan en una resolución alternativa. En ese sentido, surge el Poder Judicial como la garantía de inmediación del Estado para que la sociedad, en algunas ramas del derecho, logre el acceso a la justicia para una convivencia social armónica. Dicho acceso a la justicia se obedece al rumbo que plantea el objetivo 16 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente en las metas que plantean: promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, y garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Ante ello, se hace evidente que el propio Estado, mediante las autoridades del Poder Judicial, se convierte en un ente imparcial que habrá de juzgar con base en los criterios de certeza jurídica, objetividad,
imparcialidad, prontitud, profesionalismo, legalidad, entre otros. Lo anterior, derivado del artículo 8 de las Garantías Judiciales de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual instituye que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En el mismo sentido, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, párrafo 1, establece: toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulado contra ella para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Igualmente, el artículo 17 del mismo pacto señala: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias o esos ataques. El artículo 26 asimismo menciona que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva, de tal forma que en la impartición de la justicia, toda persona debe contar con las garantías de justicia normadas y ser oída sin discriminación, injerencias arbitrarias, ilegales o discriminatorias. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 señala que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que el Estado de Colima, la impartición de la justicia corresponde al Poder Judicial del Estado de Colima, con las excepciones de las materias especializadas. De esa manera, en el Estado de Colima, la impartición de la justicia con imparcialidad, objetividad, competencia, profesionalismo, seguridad jurídica y otros principios del derecho reside en el personal del Poder Judicial del Estado de Colima, quienes de forma directa o indirecta brindan el servicio de la administración de la justicia a la población. Sin embargo, al ser personas quienes operan la impartición de la justicia, tienen a su vez derechos y deberes para realizar sus actividades, como ocurre en lo previsto por los artículos 149, 169 y 170 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, en los cuales se señalan las circunstancias para excusarse de conocer ciertos asuntos. La dualidad del concepto excusa para ser en ocasiones un derecho y en otras una obligación ha permitido que algunos de los operadores del sistema judicial realicen acciones que evitan la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita a que toda la población tiene derecho. El diccionario jurídico de Rafael de Pina define el concepto impedimento como cualquier circunstancia susceptible de afectar la imparcialidad con que los jueces y funcionarios judiciales en general deban proceder en el ejercicio de sus cargos y que les obliga legalmente a inhibirse en el caso de que se produzca. Así, por impedimento, se entienden todas aquellas circunstancias que puedan afectar la imparcialidad del personal del juzgado o tribunal en cuyo cargo se encuentre la materialización de acciones dentro del conocimiento de determinado negocio. Por ello se busca con los diversos impedimentos, incluida la excusa, la calidad imparcial del juzgador. De esta manera, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima se enuncian una serie de circunstancias y presunciones por parte de quienes legislan, en las cuales consideraron que pueda verse afectada la calidad de imparcialidad de quien representa la ley, como a su vez lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior persigue que el órgano jurisdiccional sea imparcial para evitar colocar a una de las partes en desventaja con respecto a la otra, provocando un procedimiento deshonesto. Al quedar la persona funcionaria impedida por disposición de la ley para resolver el asunto derivado de una situación real e inminente, a su vez, se salvaguarda su respetabilidad personal, buena opinión y fama. Lamentablemente, los impedimentos han sido utilizados de forma arbitraria a efecto de reducir las cargas de trabajo o incluso coincidir entre amistades de los operadores del sistema que pudieran generar favoritismo y parcialidad.
Es por ello que, para efecto de garantizar a toda la población la correcta impartición de la justicia y el acceso a un sistema de justicia pronta y expedita cuyos operadores eviten utilizar la excusa como una forma injustificada para reducir la cantidad de trabajo en un juzgado, obligando a otros juzgadores a extralimitar esfuerzos, sobresaturar sus actividades y rezagar trámites, se propuso dicha iniciativa. Segundo, leída y analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto en comento, los diputados que integramos las comisiones sesionamos efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91, 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Primero, que con fundamento en lo establecido por el artículo 53 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta comisión es competente para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Segundo, esta comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la iniciativa de ley con proyecto de decreto que nos ocupa, coincide plenamente con la esencia de la propuesta que en la misma se contiene, misma que resulta imperativo regular de manera precisa el desarrollo de la figura de la excusa de los magistrados, jueces y secretarios, además de las adecuaciones gramaticales y de redacción de los artículos 169 y 170 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de la iniciativa en estudio, así como la necesidad de modificar el marco legal y la pertinencia de establecer los términos y condiciones en que habrían de desahogarse la citada figura de la excusa. Tercero, esta comisión que dictamina, después de un estudio detallado de la figura de la excusa, considera pertinente que la misma se regule con detalle, así como que la asignación de términos y plazos para el desahogo de sus etapas. Esto con el fin de garantizar certidumbre jurídica y una justicia pronta y expedita a quienes acuden al Poder Judicial en la tramitación de un juicio. Cuarto, lo anterior, en virtud de que al no tenerse términos debidamente establecidos para el desahogo y tramitación de una excusa, no existe certeza jurídica para los litigantes y sus representados, además de que con esa omisión puede favorecerse a que los asuntos se retrasen de manera tal que se afecten los derechos procesales de las partes, particularmente el relativo a la justicia ágil. Quinto, por lo anterior es que la iniciativa propuesta resulta de suma trascendencia y necesaria para una impartición de justicia. La propuesta consiste principalmente en establecer un procedimiento para el desahogo de la presentación y resolución de las excusas para el conocimiento de un asunto que presenten los magistrados, jueces y secretarios, lo cual se propone en los siguientes términos. 1. Que las excusas y recusaciones se revisen de oficio por el inmediato superior jerárquico de la autoridad quien la presente. 2. Que de tal determinación se envíe copia certificada al superior jerárquico dentro de los 3 días hábiles siguientes a la emisión del auto, con independencia de que aún no se haya notificado a las partes. 3. Sin que el trámite puede dilatar más de 10 días hábiles, deberá determinarse la procedencia o improcedencia de la excusa o recusación, así como la competencia de la autoridad que deba conocer del asunto, incluso para que radique el expediente y se proceda de oficio a notificar dicho acuerdo a las partes. Cuarto, cuando la excusa o recusación sea sin causa legítima, se impondrán correcciones disciplinarias correspondientes. 5. En contra de la determinación que resulte de la revisión de la excusa o recusación, no procederá recurso ordinario alguno. Sexto, como podrá observarse, la iniciativa en estudio propone regular no solo la figura de la excusa, sino también la recusación. No obstante, esta comisión dictaminadora considera que la figura que por este momento debe regularse con mayor detalle es la figura de la excusa, por lo que en ella se centra el presente instrumento. Séptimo, en este orden de ideas, la iniciativa que nos ocupa establece con precisión la intervención del superior jerárquico del servidor público que presenta la excusa, de tal suerte que le dota la facultad expresa no solo de aprobar o negar la excusa presentada, sino también de determinar la autoridad que conocerá del asunto e incluso de imponer sanciones disciplinarias cuando la excusa sea infundada. Aunado al anterior, es importante destacar que a cada etapa le establece un término para que se cumpla, de tal manera que se evite la dilatación innecesaria y la pérdida de tiempo en detrimento de las partes. Igualmente, se prevé que no exista un recurso ordinario para la determinación del superior jerárquico respecto de la determinación de procedencia o improcedencia de la excusa, con lo cual se garantiza que sea una autoridad jurisdiccional federal, mediante la figura del amparo indirecto, quien pueda resolver las inconformidades ante una determinación de esa naturaleza, porque de subsistir el recurso de queja para esos efectos, quedaría en una autoridad similar la resolución de la misma.
Octavo, por todo lo anterior es que estas comisiones consideran factible la procedencia de la iniciativa en estudio, ya que se garantiza en todo momento que las partes de los procedimientos civiles y familiares que se lleven a cabo en el Poder Judicial del Estado tengan acceso a una justicia pronta y expedita con plena certeza jurídica respecto de una eventual excusa de un servidor público que imparte justicia. Noveno, no obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta comisión legislativa propone las siguientes modificaciones a la iniciativa que se estudia. 1. En primer término, solo se atenderá lo relativo a la figura de la excusa, ello en virtud de que las propuestas de reforma se proponen en el capítulo relativo a dicha figura procesal. 2. Se propone un ajuste en su redacción general solo para efectos de una mayor precisión y claridad del contenido. 3. Cuando se hace una remisión con respecto al artículo en el que se enumeran las correcciones disciplinarias que se pueden imponer a los servidores públicos que excusen sin causa legítima, se señala el artículo 62 del mismo Código Procesal y no el numeral 69 que se señalaba inicialmente. Por lo antes expuesto y con fundamento en los términos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Primero, se aprueba reformar las fracciones octava, novena y decimosegunda del artículo 169, así como los párrafos segundo y tercero del artículo 170, así como adicionar los párrafos cuarto y quinto del artículo 170, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 169, fracción primera a la séptima como esta se encuentra. Fracción octava. Cuando después del comenzado el pleito haya admitido él, su cónyuge o alguno de sus hijos dádivas o servicios de alguna de las partes. Fracción novena a décima permanece igual. Fracción décimo primera. Cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados de los colaterales dentro del segundo grado o de los afines en el primero, siga contra alguna de las partes o no haya pasado un año de haber seguido un juicio civil o una causa criminal como acusador, querellante o denunciante, o se haya constituido parte civil en una causa criminal seguida contra cualquiera de ellas. Decimosegunda, cuando alguno de los litigantes o de sus abogados es o ha sido denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate, de que su cónyuge o de alguno de sus expresados parientes o se haya constituido parte civil en una causa criminal seguida contra cualquiera de ellos. De la 13ª a la 15ª permanecen igual. Artículo 170, párrafo que se adiciona. Sin perjuicio de las providencias que conforme a este código deban dictar los magistrados, jueces y secretarios, estos tienen la obligación de inhibirse inmediatamente que se aboquen al conocimiento de un negocio, de que no deban de conocer por impedimento o dentro de las 24 horas siguientes de que ocurra el hecho que origina el impedimento o tengan conocimiento de él. De las excusas, revisará de oficio el inmediato superior jerárquico mediante copia certificada que se le envíe del auto en que el servidor público se declare impedido para conocer del asunto mediante la excusa y, en su caso, de las copias certificadas que considere necesarias para resolver la misma, quien dentro de un término no mayor a 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se emita el auto de excusa, con independencia de que aún no se han notificado las partes, definirá la procedencia o improcedencia de dicha determinación y la competencia de la autoridad que habrá de abocarse al conocimiento del negocio conforme a lo previsto en el artículo 149, sin que el trámite administrativo pueda dilatar más de 10 días hábiles para que la autoridad competente conozca o radique el expediente, proceda de oficio a notificar dicho acuerdo a las partes. Cuando un magistrado, juez o secretario se excuse sin causa legítima durante la revisión de oficio de la determinación, el inmediato superior jerárquico impondrá las correcciones disciplinarias correspondientes de conformidad con el artículo 62. En contra de la determinación que resulte de la revisión de oficio de la excusa que realiza el superior jerárquico, no procederá recurso ordinario alguno. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 5 de noviembre de 2019, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputada Rosalba Farías Larios, secretaria, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, diputado Luis Fernando Antero Valle, vocal. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera diputada.
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que se nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría se recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Sí. Vladimir Parra, Mativa. Hay brujería. El mío. Sí. Dos. Guillermo Toscano, a favor. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Blanca de Vier, a favor. Jazmín García, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, a favor. Remedios Olivera, a favor. Rosalba Farías, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Claudia Aguirre, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa. Dos, sí. Informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone adicionar el artículo 39 bis al Código Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Claudia Aguirre. Y solicito a la compañera diputada, ya está aquí, Araceli García Muro, para que supla a la compañera diputada secretaria Claudia Aguirre. Dictamen número 57, elaborado por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, correspondiente a las iniciativas presentadas por la diputada María Remedios Olivera Orozco, diputada única del partido Movimiento Ciudadano, y la de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, del grupo parlamentario del partido de Morena, de la actual 59ª legislatura del H Congreso del Estado, por las que se propone adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima. A las y los diputados que integran las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada María Remedios Olivera Orozco y la de la diputada única del partido Movimiento Ciudadano, y la de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, del grupo parlamentario del partido de Morena, de la actual 59 legislatura del Congreso del Estado, por las que se propone adicionar diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Colima. El 11 de julio del 2019, la diputada única del partido Movimiento Ciudadano, María Remedios Olivera Orozco, de la 59ª legislatura, presentó ante el Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone adicionar el artículo 76 bis del Código Civil para el Estado de Colima, con fundamento en el artículo 53 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio DPL/696/2019 del 11 de julio del 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto anterior a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. El 10 de octubre del 2019, la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del grupo parlamentario del partido de Morena de la 59ª legislatura, presentó ante el H Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone adicionar el artículo 39 bis al Código Civil para el Estado de Colima, con fundamento en el artículo 53 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/837/2019 del 10 de octubre del 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto anterior a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes a reunión de trabajo a celebrarse a las 12 horas del 5 de noviembre del 2019 en la sala de juntas profesor Macario G. Barbosa, a efecto de analizar, discutir y en su caso dictaminar la iniciativa que nos ocupa. Es por ello que los integrantes de las comisiones que dictaminan proceden a realizar el siguiente análisis de las iniciativas. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada única del partido Movimiento Ciudadano María Remedios Olivera Orozco, de la actual 59ª legislatura, para que se propone adicionar el artículo 76 bis del Código Civil para el Estado de Colima, en su exposición de motivos esencialmente señala lo siguiente. Con fecha 25 de septiembre de 1954 se publicó en el Periódico Oficial
del Estado de Colima, el Código Civil para el Estado de Colima, el cual se define por un conjunto unitario ordenado y sistematizado de normas de derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas, privadas o públicas. Al respecto, el acta de nacimiento establecida en nuestro Código Sustantivo, llamada también partida de nacimiento, es un documento escrito que acredita el lugar, hora y fecha de nacimiento de un recién nacido, así como también el sexo, los nombres y apellidos, los datos del padre y de la madre, el domicilio, el profesional médico interviniente en el nacimiento, entre otros detalles que constituyen la formalidad del acto público. El acta de nacimiento es una certificación oficial que expide una autoridad competente del Registro Nacional de las Personas, dejando constancia del nacimiento de alguien. Se trata de un documento que se puede acudir en cualquier momento de la vida para acreditar la existencia de una persona a través del hecho de su nacimiento. Habitualmente existen reparticiones locales del Registro Nacional que funcionan como autoridad competente en la materia, que pueden dar fe del alumbramiento. El acta de nacimiento sirve para acreditar la identidad ante organismos o autoridades públicas que lo soliciten, constando de modo fehaciente junto a los datos personales, la localidad, la providencia y el país de nacimiento. Es un documento indispensable para realizar determinados trámites o conseguir permisos específicos. Por tradición, el acta se labra inmediatamente después del nacimiento de un niño y luego de que el centro de salud donde tuvo lugar el alumbramiento expida una certificación del parto por parte del médico interviniente. Los padres acuden al registro civil de la jurisdicción del lugar donde ocurrió el alumbramiento para efectuar la inscripción del recién nacido, pudiendo realizarse durante las primeras horas de vida o unos días después. El acta de nacimiento será el primer documento que dé cuenta de la existencia del niño o niña recién llegados a la vida, constando generalmente del nombre escogido por los padres, además del apellido del padre, aunque en la actualidad, según la legislación de cada país, suele inscribirse el nacimiento del bebé con el apellido paterno y a continuación el apellido materno, dependiendo de la elección de los progenitores. Al respecto, en nuestra legislación, el capítulo tercero, que integran los artículos del 54 al 76, establecen lo concerniente a las actas de nacimiento. De lo anterior, se analiza que en ningún numeral citado se advierte que las actas de nacimiento tengan caducidad. Al respecto, ante diversas quejas por ciudadanos que represento en el ejercicio de mis funciones como diputada local, he recibido a diversos grupos de personas que me han planteado una problemática al respecto. Autoridades que para realizar trámites solicitan las actas de nacimiento vigentes de por lo menos 3 meses vigentes. Ante tal circunstancia, atendiendo lo anterior, la suscrita propongo establecer en el Código Civil que las actas de nacimiento no tendrán caducidad, salvo que hayan sufrido cambios o ajustes legales por cambio de identidad, sustantivo, reconocimiento o desconocimiento, tutela o cualquier modificación al contenido de la misma. Esto con la finalidad de otorgar certeza jurídica a dichos documentos y no hacer que el ciudadano realice un pago innecesario cuando su acta de nacimiento no haya sufrido cambios o ajustes legales por cambio de identidad, sustantivo, reconocimiento, desconocimiento, tutela o cualquier modificación al contenido de la misma, y en consecuencia realice un nuevo pago perjudicando su economía. La anterior propuesta no transgrede ninguna disposición legal, al contrario, traerá un beneficio para la población. No obstante, a ello preciso que de acuerdo a lo establecido en la fracción segunda del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento y de manera gratuita, en el sentido de que la identidad es un derecho humano y por ningún motivo económico se debe de transgredir. En ese tenor,
es que el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades tienen el deber para que en el ámbito de su competencia promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es decir, que nuestra máxima normatividad ya establece expresamente el respeto y obligación hacia las autoridades por el respeto de los derechos humanos. Es por ello que en la legislación internacional de derechos humanos se impone una absoluta prohibición de la discriminación en los concernientes al pleno disfrute de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y que los estados deben de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas que se basan en la idea de la inferioridad o superioridad. El actuar de cada uno de los seres humanos debe estar siempre apegado a derecho y en reconocimiento, protección de sus derechos, que en la actualidad se han extendido. En este sentido, la presente iniciativa pretende garantizar el derecho humano a la identidad consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y eliminar barreras que se den en la práctica al solicitar las autoridades actas de nacimiento con una fecha vigente por lo menos 3 meses para poder hacerla válida, que sin duda transgrede la economía de la población. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la de la voz diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de Morena de la actual 59ª legislatura, por la que se propone adicionar el artículo 39 bis del Código Civil para el Estado de Colima. En su exposición de motivos, esencialmente señaló lo siguiente: acorde al párrafo primero del artículo 34 bis del Código Civil para el Estado de Colima, el registro civil es la institución de orden público y de interés social por la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos o modificaciones del estado civil de las personas y resguarda la información en archivos físicos y electrónicos autorizados con firma autógrafa o con la firma electrónica certificada, utilizando los medios electrónicos autorizados al efecto y las formas únicas aprobadas por el Registro Nacional de Población o en papel simple, pero conservando el formato autorizado. Segundo, el artículo 35 del citado ordenamiento civil señala en lo conducente que en el Estado de Colima estará a cargo de los oficiales del registro civil autorizar con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada los actos del Estado civil y extender las actas relativas a: primero, nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, tutela, muerte de las mexicanas, mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del mismo. Octavo, las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte o que se han perdido la capacidad legal para administrar bienes y levantamiento de un acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género previa anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, identidad de género previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. Tercero, como se desprende de los preceptos anteriores, la expedición de las actas que acrediten los hechos y actos del estado civil de las personas corresponde al registro civil o anterior. Se corrobora con lo señalado en el artículo 39 del mencionado Código Civil, que reza: el estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias autógrafas o electrónicas relativas del registro, firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada en los formatos autorizados para el efecto. Ningún otro documento físico o electrónico ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos expresamente exceptuados en la ley. Cuarto, esta comprobación del estado civil de las personas tiene validez en toda la República, pues acorde al primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cada entidad federativa se dará entera fe
y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, sumándose a las bases siguientes, señalando en la fracción cuarta que los actos del Estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa tendrán validez en las otras. Quinto, en diversas ocasiones hemos recibido denuncias de ciudadanos que manifiestan que en distintas oficinas del registro civil en diferentes municipios o dependencias gubernamentales les piden cuando realizan ciertos trámites que las actas de nacimiento que presentan tengan una antigüedad no mayor a 3 meses, pues en caso contrario deberán tramitar una nueva acta de nacimiento, teniendo estos que erogar el recurso económico correspondiente por dichos documentos. Sexta, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima y el Código Civil para el Estado de Colima no contemplan entre sus disposiciones la existencia de una vigencia o caducidad de las actas del registro civil, por lo que resulta a todas luces infundado que cuando se solicite este tipo de documento para algún trámite, sea necesario que estos no tengan más de 3 meses de expedidos. Séptimo, cabe señalar que acorde al principio general de derecho que estipula que la autoridad únicamente puede hacer aquello que la ley le permita, al no existir ningún fundamento para establecer una vigencia en las referidas actas, ninguna autoridad puede condicionar la validez de las mismas o determinar la fecha. Sin embargo, a nivel nacional, diversos estados que enfrentan una problemática similar a la acontecida en nuestro estado han optado por legislar de forma más clara y expresa sobre dicho tema. Tal es el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y el Estado de México. Octava, en esta tesitura se considera pertinente reformar el Código Civil para el Estado de Colima a efecto de puntualizar dicho tema para establecer más allá de cualquier duda o interpretación de la vigencia permanente de dichos documentos. Noveno, si bien en muchos estados esta vigencia permanente ha sido condicionada a actas de nacimiento, no existe óbice alguno para que en el mismo criterio sea esgrimido con todos los actos registrales como las actas de defunción, matrimonio y divorcio, toda vez que en caso de que algún ciudadano utilizare un documento superado, este incurriría en falsedad ante la autoridad correspondiente, haciéndose acreedor a las penalidades correspondientes. Leídas y analizadas las iniciativas de ley con proyecto de decreto en comento, las y los diputados que integran las comisiones legislativas sesionaron a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes. Diputado presidente, solicito de favor pase la compañera diputada María Remedios a continuar con la lectura. Adelante, compañera diputada. Sí, sí. Con su permiso, presidente, considerando, primero, que con fundamento en lo establecido por el artículo 53 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta comisión es competente para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima. Segundo, esta comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la iniciativa de ley con proyecto de decreto que nos ocupa, coincide plenamente con la esencia de las propuestas, que en las mismas se contienen, porque de aprobarse, las personas que requieran de certificaciones de actas del registro civil para diversos trámites no tendrán la necesidad de estar erogando recursos económicos de manera constante por el pago de los derechos de dichas certificaciones, así como el tiempo que se emplea para su adquisición. No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de las iniciativas en estudio, así como la necesidad de modificar el marco legal para establecer de manera expresa la permanencia o falta de caducidad de las actas del registro civil. Tercero,
En virtud de que las iniciativas presentadas por las diputadas María Remedios Olivera Orozco y Claudia Gabriela Aguirre Luna son similares y persiguen el mismo objetivo, las mismas se analizarán de forma conjunta. Cuarto, en la iniciativa de la diputada María Remedios Olivera Orozco se propone que se establezca expresamente que las actas de nacimiento no tengan caducidad, salvo cuando las mismas sufran modificaciones conforme a derecho, en tanto que en la iniciativa de la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna se plantea que todas las actas del registro civil tengan una vigencia permanente. En ese sentido, el objetivo de ambas iniciativas es que las personas que requieran de la realización de trámites y se vean en la necesidad de utilizar certificaciones de actas del registro civil no tengan que erogar recursos económicos e invertir su tiempo para adquirir certificaciones recientes, teniendo ya algunas de ellas. Por lo anterior, que es el objetivo que se persigue por las iniciadoras, es importante para la población, puesto que el fin social que se persigue que repercute en favor de la economía de las familias colimenses. Quinto, en virtud de que esta comisión legislativa coincide con las iniciadoras en cuanto a que las certificaciones de las actas del registro civil no tienen señalada una prescripción por razones de temporalidad respecto de su emisión, así como con el objetivo que se persigue por las mismas, es que el presente instrumento se propone legislar de manera expresa tal circunstancia. Por lo anterior, ahora queda definir por los integrantes de esta comisión legislativa entre las propuestas torales de las iniciativas si solo se regula expresamente que las certificaciones de las actas de nacimiento no tengan una fecha de prescripción o todas aquellas actas que se expiden por el registro civil y que se enumeran en el artículo 35 del Código Civil para el Estado de Colima. En virtud de que el fin de las iniciativas es eminentemente social y por la trascendencia de los trámites que cada persona puede llegar a realizar debe asentarse expresamente en el Código Civil vigente en el Estado, es que se propone determinar que las certificaciones de todas las actas del registro civil no tengan una prescripción o temporalidad de vigencia a partir de su emisión. No obstante lo anterior, sí debe preverse que cuando alguna acta sufra alguna modificación, luego entonces las certificaciones que deban presentarse para la realización de los trámites sean actualizadas en las que se contengan tales cambios y el receptor de la documentación tenga la certeza jurídica de que se recibe documentos actualizados, porque de lo contrario puede incurrirse en las conductas tipificadas por el Código Penal. Sexto, no obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta comisión legislativa propone la siguiente redacción con base en las iniciativas que se estudian. Artículo 39 bis. Las certificaciones de las actas de registro civil previstas en el artículo 35 de este código tendrán una vigencia permanente, salvo que hayan sufrido cambios o ajustes legales por cambio de identidad, sustantivo, reconocimiento o desconocimiento, tutela o cualquier modificación al contenido de la misma. La persona que utilice un acta superada será sancionada en los términos del Código Penal para el Estado de Colima. Lo anterior obedece a lo siguiente. 1. En primer término, se determina que sean las certificaciones las que se regulen, porque es este documento el que se utiliza por la población para los distintos trámites que se realizan. 2. Se concluye que sean todas las certificaciones de las actas que se establecen en el artículo 35 del Código Civil vigente a las que se establezca la vigencia permanente. 3. Se señala con claridad que la única salvedad para limitar la permanencia de una certificación respecto de otra es que hayan sufrido cambios o ajustes legales por cambio de identidad, sustantivo, reconocimiento, desconocimiento, tutela o cualquier modificación al contenido de la misma. 4. Se remite expresamente al Código Penal para el Estado de Colima para el caso de que una persona utilice una certificación de acta superada. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Primero, se aprueba adicionar el artículo 39 bis al Código Civil para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 39 bis. Las certificaciones de las actas del registro civil previstas en el artículo 35 de este código tendrán una vigencia permanente, salvo
que hayan sufrido cambios o ajustes legales por cambio de identidad, sustantivo, reconocimiento o desconocimiento, tutela o cualquier modificación del contenido de la misma. La persona que utilice un acta superada será sancionada en los términos del Código Penal para el Estado de Colima. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 5 de noviembre de 2019. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente; diputada Rosalba Faría Larios, secretaria; diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario; diputado Vladimir Parra Barragán, vocal; diputado Luis Fernando Antero Valle, vocal. Es cuanto, presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción cuarta y fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse el artículo del dictamen para su discusión, en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por afirmativa. No, bájala. Guillermo Toscano, a favor. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Blanca Livier, a favor. Jazmín García, por la afirmativa. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Claudia Aguirre, a favor. Rogelio Salinas, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos el documento
que no se ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto relativo a asuntos generales en atención al acuerdo parlamentario adoptado por la Comisión de Gobierno Interno, se reserva su desahogo para la siguiente sesión ordinaria. Agotados los puntos del orden del día, solicito en el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse a partir de las 14 horas del día de hoy. Agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. ¿Sí? A las 14 horas. Sí, sí. Probando. Siendo las 13 horas con 8 minutos del día 7 de noviembre del año 2019, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 5 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal. Por su atención, muchas gracias.